Todo comienza con un nombre, Saulo, un hombre temido, un fariseo de linaje puro, un perseguidor implacable. No solo estaba en contra de los cristianos, los cazaba, entraba en las casas, arrastraba a hombres y mujeres y los lanzaba a prisión. Cuando Esteban fue apedreado hasta la muerte, fue Saulo quien cuidó los mantos de los asesinos, consintiendo con aquello de corazón frío. Hechos 7, 58, 8, 1. Pero ¿por qué tanto odio? Saulo creía que estaba protegiendo la fe de sus antepasados. Para él, los seguidores de Jesús eran una amenaza a la pureza de la ley, una desviación que debía ser eliminada antes de que se esparciera. Y cuanto más crecía el mensaje del Evangelio, más ardía dentro de él una furia religiosa. Jerusalén ya le parecía pequeña para su misión. Entonces pidió cartas a los principales sacerdotes, autorizándolo a ir hasta Damasco. ¿Su objetivo? Arrestar a todos los discípulos que encontrara allí y traerlos encadenados de regreso. Ese viaje, en su mente, era solo otro paso para limpiar el mundo de lo que él consideraba una blasfemia. Pero lo que él no sabía era que estaba a punto de ser confrontado por aquello que más negaba, el propio Jesús. Imagina la tensión en el camino, el polvo del desierto, el sol abrasador, soldados armados y en medio de ellos Saulo, con la mirada fija en el horizonte. Él creía estar haciendo la voluntad de Dios, pero su corazón estaba ciego. No había lugar para la misericordia. No había empatía, solo celo, un celo frío, un celo que mata. Y tal vez tú también has vivido algo así, creyendo que estabas en lo correcto, luchando por el bien, pero en realidad estabas hiriendo a otros. La historia de Pablo comienza con esa tragedia. Un hombre sincero, pero sinceramente equivocado. Pero Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, y arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Hechos 8:3. Tal vez hoy tú también estás persiguiendo algo con todas tus fuerzas, pero no te das cuenta de que vas en la dirección contraria al cielo. La buena noticia es que Dios no se rinde ni con los más duros, ni con los más ciegos, y la luz que alcanzó a Saulo también puede alcanzarte a ti. El sol brillaba con fuerza en el camino a Damasco. Saulo cabalgaba con confianza, pero de repente, un resplandor más fuerte que el mismo sol lo envolvió. Cayó al suelo, ciego, vulnerable, sin entender lo que estaba ocurriendo. Y entonces una voz, firme, directa, imposible de ignorar, le habló. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Hechos 9:4. Él no sabía de dónde venía aquella voz. Temblando, preguntó, «¿Quién eres, Señor?» Y escuchó la respuesta que cambiaría su historia para siempre. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Hechos 9:5. Allí, en el suelo, Saulo se dio cuenta de una verdad que nunca quiso aceptar. Jesús estaba vivo. Jesús era real. Y él, Saulo, no estaba luchando por Dios. Estaba luchando contra él. La luz lo cegó. Pero tal vez, por primera vez, comenzó a ver de verdad. Sus compañeros quedaron atónitos. Escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Cuando Saulo se levantó, tenía los ojos abiertos, pero no veía nada. Tuvo que ser guiado de la mano hasta Damasco. Pasó 3 días sin comer, sin beber, solo con sus pensamientos. 3 días de silencio. 3 días en los que todo lo que creía fue confrontado. 3 días en los que la voz de Jesús resonaba en su alma. ¿Por qué me persigues? Quizás tú también estás en un tiempo de silencio. Dios ha callado todo a tu alrededor. Tu visión desapareció. Nada tiene sentido. Pero presta atención. Esos días no son el final. Son el inicio de algo nuevo. A veces hay que caer del caballo para encontrar el camino. Mientras Saulo esperaba ciego en Damasco, otro hombre recibía una orden inesperada. Un discípulo llamado Ananías, un siervo fiel. Dios le habló en visión. «Ananías, aquí estoy, Señor. Ve a la calle llamada Derecha y busca a un hombre llamado Saulo». El corazón de Ananías se heló.
Señor, ese hombre tiene autoridad para arrestarnos a todos. Vino aquí para eso. Hechos 9, 13, 14. Pero Dios respondió con algo que Ananías jamás habría imaginado escuchar. Ve, porque él es un instrumento escogido por mí para llevar mi nombre ante los gentiles. Hechos 9:15. El mismo Saulo que aterrorizaba a los cristianos ahora era llamado instrumento escogido, una vasija en las manos de Dios. Ananías pudo haberse negado, pudo haber dicho no, pero obedeció. Fue al lugar donde estaba Saulo, entró en la casa, puso sus manos sobre él y le dijo: «Hermano Saulo». Esa fue la primera vez que alguien lo llamó así. Hermano, no enemigo, no perseguidor, hermano. La gracia de Dios lo recibió. En ese instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo. Volvió a ver, pero ahora veía todo con otros ojos. Fue bautizado, se alimentó, y su alma ardía con un nuevo hambre, ya no por arrestar cristianos, sino por anunciar a Cristo. Tal vez crees que hiciste cosas imperdonables, que no hay regreso, que nadie te llamaría hermano o hermana, pero mira a Saulo. Dios no lo rechazó, Dios lo eligió. La mano que un día sostuvo cadenas para aprisionar, ahora sostenía con firmeza el Evangelio para liberar. La ciudad de Damasco no estaba preparada para lo que estaba por suceder. El hombre que había llegado como una amenaza, ahora entraba a las sinagogas con valentía, y en lugar de arrestar a los cristianos, proclamaba: «Jesús es el Hijo de Dios». La gente no podía creer lo que veía. Era ese el mismo Saulo. El que había sembrado tanto miedo ahora anunciaba lo que antes llamaba herejía, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Hechos 9:20. El mensaje era claro, y venía con autoridad. Saulo hablaba como quien había visto la luz, como quien fue derribado por la verdad y levantado por la gracia. Ya no había dudas en su corazón. Jesús era el Mesías prometido. Pero esta transformación repentina provocó asombro y también indignación. Los líderes judíos se reunieron en secreto. La orden era clara: matar a Saulo. Querían silenciarlo antes de que sus palabras se propagaran. Durante días vigilaron las puertas de la ciudad, pero los discípulos, ahora sus hermanos en Cristo, actuaron con sabiduría. Una noche silenciosa, pusieron a Saulo en una canasta y lo bajaron por una abertura en la muralla. Escapó por primera vez de muchas. Ya en fuga, Saulo partió hacia Jerusalén. Allí intentó unirse a los discípulos, pero nadie confiaba en él. Aún lo veían como el antiguo perseguidor. Las heridas estaban frescas. Era difícil creer que alguien tan cruel pudiera haber cambiado. Entonces apareció Bernabé, un hombre sensible, lleno del Espíritu Santo. Escuchó a Saulo, comprendió su historia y lo llevó ante los apóstoles, relatando cómo el propio Señor se le había aparecido. Bernabé fue puente, fue valentía, fue gracia con nombre y rostro. Tal vez tú también te has sentido rechazado, desacreditado, pero siempre habrá alguien que vea más allá de tu pasado, y aún más, Dios te ve. Incluso cuando el mundo no cree en ti, Él sigue llamándote por tu nombre, Jerusalén. La ciudad donde Saulo había perseguido con crueldad, ahora lo veía caminar junto a aquellos que antes cazaba. Era una escena difícil de aceptar. Muchos lo miraban con desconfianza, otros con asombro, y también había quienes planeaban venganza, pero aún así predicaba con valentía. No era un evangelio tímido, no era un discurso cauteloso. Saulo hablaba de la cruz con la misma intensidad con la que antes defendía la ley, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor Jesús. Hechos 9:29. Esa osadía no pasó desapercibida. Pronto, los helenistas, judíos influidos por la cultura griega, intentaron matarlo. Saulo tuvo que huir nuevamente. La iglesia lo envió a Cesarea y luego a su ciudad natal, Tarso. Durante ese tiempo, la iglesia en toda Judea, Galilea y Samaria tuvo paz. Crecía, se fortalecía, y Dios preparaba, en el silencio, el corazón de Saulo para algo aún mayor.
Mientras tanto, Pedro, Juan y los demás apóstoles seguían anunciando el reino. Pero el evangelio aún estaba muy centrado en los judíos. Pocos imaginaban que cruzaría fronteras, razas e imperios. Y es en ese escenario que Dios mueve una pieza clave. Bernabé es enviado a Antioquía, donde muchos gentiles empezaban a creer. Ve la obra creciendo, pero entiende que necesita ayuda. ¿Y a quién decide buscar? A Saulo. Habían pasado más de 10 años desde Damasco hasta ese reencuentro. Tiempo de maduración, tiempo de preparación. Bernabé trae a Saulo de nuevo a escena, y allí, en Antioquía, enseñan, discipulan y forman una comunidad vibrante. Es allí donde los discípulos son llamados por primera vez cristianos. Hechos 11:26. Observa, Dios no desperdicia dolor, ni huida, ni silencio. Todo lo que Saulo vivió lo preparó para el llamado que vendría después. Y tal vez tú estés en ese mismo intervalo. Un tiempo de espera, de aprendizaje, pero no es tiempo perdido, es formación. La iglesia en Antioquía crecía. No era una comunidad rica ni influyente, pero había en ella algo poderoso, un corazón dispuesto. Ayunaban, oraban y buscaban la voluntad de Dios por encima de todo. Y fue en ese ambiente que el Espíritu Santo habló. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13:2. Dios estaba enviando, no solo sugiriendo. Estaba eligiendo a los hombres que llevarían el Evangelio más allá de las fronteras de Israel. El momento era solemne. Oraron de nuevo, impusieron las manos y los enviaron. Era el inicio del primer viaje misionero. Saulo ahora era llamado Pablo, una identidad nueva para un nuevo tiempo. Salieron rumbo a Chipre, tierra natal de Bernabé. Predicaron en las sinagogas, enfrentaron oposición, y allí Pablo tuvo su primer enfrentamiento espiritual. Un mago llamado Barjesús intentaba impedir que el gobernador creyera. Pablo, lleno del Espíritu, lo reprendió con firmeza. Y el hombre quedó ciego por un tiempo. Hechos 13:9-11. El gobernador, al ver eso, creyó, no solo por el milagro, sino por la autoridad con que Pablo hablaba. No era discurso humano, era palabra de Dios con poder. Siguieron a Perge, luego a Antioquía de Pisidia. En cada lugar, Pablo entraba a las sinagogas, anunciaba a Jesús como el cumplimiento de la ley y de los profetas. Muchos creyeron, pero muchos rechazaron, y no solo rechazaban, perseguían. En Iconio casi fueron apedreados. En Listra, Pablo fue realmente apedreado, arrastrado fuera de la ciudad, dejado por muerto, pero Dios lo levantó, y al día siguiente continuó predicando, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Hechos 14:22. No se rendía. El dolor no lo detenía. Su pasado no lo limitaba. Sabía por qué había sido llamado. Y eso le bastaba. ¿Cuántas veces nos desanimamos ante el primer obstáculo? Pablo fue apedreado, humillado, expulsado, pero su pasión por el Evangelio era mayor que el miedo, su convicción más fuerte que el dolor, y tal vez lo que te falta no es fuerza, sino claridad, claridad de que tú también has sido llamado, que hay un propósito mayor que el confort, y que vale la pena decir, aquí estoy. La misión crecía, miles de gentiles se convertían, la gracia se esparcía. Pero una tensión interna surgía. ¿Debían los no judíos guardar la ley de Moisés para ser salvos? ¿Circuncidarse? Algunos decían que sí, que la fe en Jesús no bastaba, que había que añadir la ley. Pablo se oponía con firmeza. Para él, añadir exigencias a la cruz era negar el Evangelio. No era un detalle teológico, era una crisis real que podría dividir la iglesia. Decidieron entonces ir a Jerusalén. Allí, en el llamado Concilio de Jerusalén, los líderes escucharon.
Pedro se levantó. Dios no hace distinción entre judíos y gentiles. El Espíritu Santo fue derramado sobre todos. Luego Pablo y Bernabé contaron señales y maravillas entre los gentiles. Finalmente, Jacobo habló con sabiduría. No impongamos un yugo que ni nuestros padres pudieron llevar, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga. Hechos 15:28. Fue una victoria de la gracia, un hito en la historia de la fe. La salvación era por fe, y eso abrió más aún el camino para que el Evangelio llegara a todos. Pero ni entre amigos todo era paz. Pablo y Bernabé se separaron por desacuerdo sobre llevar a Marcos. Bernabé quería darle otra oportunidad. Pablo no confiaba. Fue una ruptura dolorosa. Pero Dios multiplicó la misión. Donde había una dupla, ahora había dos. Pablo siguió con Silas, recorrieron ciudades, fortalecieron iglesias. En Listra conocieron a Timoteo, joven piadoso. Pablo lo llevó consigo. Guiados por el Espíritu, llegaron a Filipos. Allí predicaron junto al río. Una mujer llamada Lidia creyó. Fue bautizada junto a su casa. Así nació la iglesia de Filipos, en la casa de una mujer. Pero no tardaron en llegar los conflictos. Pablo liberó a una esclava poseída por un espíritu de adivinación. Sus dueños, al perder la fuente de lucro, los denunciaron. Fueron azotados, encarcelados. A medianoche cantaban himnos a Dios. Entonces, un terremoto. Las puertas se abrieron. Las cadenas cayeron. Nadie huyó. El carcelero, creyendo que todos habían escapado, quiso quitarse la vida. Pero Pablo gritó: «No lo hagas, estamos todos aquí». El hombre temblando preguntó: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Y Pablo respondió: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». Hechos 16:31. Después de Filipos, Pablo pasó por Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto. En cada ciudad enfrentó oposición, pero no se callaba. En Atenas predicó en el Areópago. En Corinto, Jesús le dijo: «No calles, porque yo estoy contigo». Volvió a Jerusalén. Allí fue arrestado injustamente. En cada juicio predicó: «No fui desobediente a la visión celestial». Hechos 26:19. Rumbo a Roma enfrentó naufragios, serpientes, frío, cadenas, pero no se detuvo. Y allí, preso en una casa alquilada, seguía recibiendo a todos, enseñando, escribiendo cartas que cambiarían el mundo, predicando el reino de Dios y enseñando con toda libertad las cosas concernientes al Señor Jesucristo, sin impedimento alguno. Hechos 28:31. El hombre que destruyó la fe terminó edificando miles. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con el llamado que recibiste?